Hola, mi querido público. Aquí les traigo la continuación de la historia Otra Oportunidad. Me alegra muchísimo que les haya gustado la parte anterior. Estuve leyendo todos sus comentarios, y de verdad, gracias por todo el apoyo. Y ahora sí. Comenzamos. Rem estaba destrozada, no había otra manera de describir su estado, sus ojos estaban en blanco, sus movimientos eran robóticos y vacíos, nunca hablaría a menos que fuera absolutamente necesario, y eso era solo con su hermana. Imagínese su sorpresa cuando se despertó con la noticia de que no solo estuvo en coma durante más de un año gracias a su fracaso en vencer la glotonería, sino que su héroe estaba trabajando incansablemente para recuperarla. En esos momentos, mientras se odiaba a sí misma por causarle tanta angustia a Subaru, sentía mariposas en el estómago al saber que él se preocupaba lo suficiente como para trabajar tan duro por ella. Oh, qué tan pronto se extinguiría esa felicidad. Cuando el campamento de Emilia regresó a Pristella presa del pánico buscando a Subaru, sus preocupaciones comenzaron a apoderarse de ella. Todo eso llegó a un punto crítico cuando finalmente vio a su héroe una vez más. Desafortunadamente, él no era el Subaru que una vez conoció, sino un cadáver, pálido y frío, sin la calidez que había llegado a conocer de él. La cantidad de lágrimas que derramó probablemente fueron suficientes para inundar a Pristella, ni siquiera podía mirar a la mayoría del campamento de Emilia a los ojos, no después de enterarse de lo que le pasó. La desaparición de Roswaal poco después fue lo único bueno que le pasó desde entonces. Después de enterarse de sus acciones en el santuario, se sintió disgustada consigo misma por haber trabajado para él. El campamento de Felt acogió a su hermana, a Garfield y a ella misma, podrían haber seguido trabajando en la mansión Miload, pero ni ella ni Garfield podían soportar la idea de trabajar para alguien relacionado con el payaso, la mera idea les produjo repulsión a ambos, así que cuando se ofrecieron a trabajar en la mansión Astrea y tomaron su decisión con bastante rapidez. No sabía si se ofrecieron por lástima, remordimiento o culpa, pero, francamente, no le importaba. Aún así, no importaba cuánto tiempo pasara, ella siempre volvía a un recuerdo. Huye conmigo Rem. Ella no podía dejar de recordar sus palabras, pensó que estaba haciendo lo correcto en ese momento al darle las palabras que necesitaba escuchar, pero ahora, se da cuenta de que simplemente lo envió a la muerte. Quizás indirectamente, pero no pudo evitar culparse por lo que le pasó. Si huyeron, podrían haber tenido una familia, se habrían alejado de la selección real, de Roswaal, del culto a las brujas, pero más importante aún, Subaru habría estado vivo. La única razón por la que sigue viviendo es porque se da cuenta de que si se suicida, tiraría el trabajo de Subaru a la basura, y por eso sigue viviendo. Sin embargo, ella no se quejaría si la atropellara un carruaje y muriera de manera miserable. Hoy era igual que todos los días, estaba preparando la cena sin pensar, moviéndose sin hacer ruido, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, su cuerpo funcionaba automáticamente como una máquina. Eso fue hasta que sintió algo, un cierto olor, uno que pudo reconocer de inmediato. La mayoría no lo detectaría, pero su avanzado sentido del olfato y su familiaridad con el olor le permitieron hacerlo. Y, si bien su experiencia le permitió reconocerlo, su mente acelerada ignoró la parte más integral del olor, la que tantos problemas le causó al pobre niño. Su cuerpo se detuvo y dejó caer sus utensilios por el shock. Tenía que irse, tenía que seguir ese olor. Rem salió corriendo de la cocina a su máxima velocidad hacia el olor. Escuchó que alguien la llamaba, pero su atención estaba en otra parte. Corrió por los pasillos, pasando junto a algunos de sus sorprendidos compañeros de trabajo, se dirigió al tercer piso donde estaban la gran mayoría de los dormitorios. Finalmente, al llegar a la habitación de donde salía el olor, no pudo contenerse, finalmente sintió que había luz, una posibilidad de que su sueño imposible se hiciera realidad. Entró irrumpidamente en la habitación y vio a un chico de cabello negro, el que le salvó la vida, el que le dio esperanza, su héroe, con el pecho bombeando una vez más. Subaru-kun. No lo podía creer, una vez más derramó lágrimas, pero esta vez de felicidad. Ella se apresuró a abrazarlo gritando Subaru-kun, Subaru-kun. Desafortunadamente, gracias a las lágrimas y su euforia emocional, no pudo ver al santo espada de pie, y cuando intentó acercarse a su héroe, su brazo extendido la detuvo.
Sin esperar un movimiento repentino, chocó contra el brazo de Reinhard y cayó de trasero. Él la miró con los ojos muy abiertos pero agudos, su forma ya estaba en una postura defensiva. Sin embargo, el reconocimiento llegó a su mirada y un matiz de dolor pasó por sus ojos. Parecía como si se estuviera reprendiendo mentalmente. Realmente me disculpo por hacerte caer, pero necesito que estés lo más callado posible ahora mismo ya que Subaru está durmiendo, observó al chico inconsciente con una pequeña sonrisa, luego volvió a mirarla. Entiendo que puedes tener varias preguntas sobre esta situación, pero por favor vayan a buscar a todos los que conocían a Subaru, tenemos que concertar una reunión sobre esto. Murmurando esto, extendió su brazo hacia Rem ayudándola a levantarse. Pero a punto de gritar una vez más, Reinhard le tapó la boca. Quería correr hacia él, abrazarlo, llorar en los brazos de su héroe, no era justo hacerla esperar. Como dije, convoca una reunión, tenemos que discutir esto mientras él duerme. La voz de Reinhard era más autoritaria, sus ojos se agudizaron mientras miraba a la criada, necesitaban darse prisa. Cuando miró los ojos del santo de la espada, vio la seriedad en ellos. En el momento en que conoció al caballero pelirrojo, nunca había visto sus ojos con la pura convicción que exudaban en ese momento. Mientras estaba impaciente y quería estar con Subaru, llegó a la conclusión de que su maestro tenía que tener una razón para impedirle hacerlo. Decidiendo que hacer lo que le dijeron probablemente le permitiría estar con Subaru más rápido, salió corriendo de la habitación dando un salto buscando a los demás. Ella corrió, su cabello azul moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras corría por los pasillos de la mansión Astrea, ríos de lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas y manchaban las alfombras. Subaru-kun ha vuelto. Subaru-kun ha vuelto. Subaru-kun ha vuelto. Su mente repitió ese pensamiento una y otra vez, sintió que se volvía completa una vez más, como si la oscuridad y el vacío que antes cargaba estuvieran siendo llenados por el amor que tenía por él. La sobrecarga de emociones la hizo incapaz de notar la amplia sonrisa que finalmente apareció en su rostro después de más de un año de desesperación. Ram preparó la cena con la ayuda de su hermana, estaban cocinando la mayor parte del tiempo hoy en día, ya que la cocina de Rem se consideraba de primera categoría, normalmente se sentiría muy orgullosa del hecho de que su hermana fuera reconocida legítimamente por sus habilidades, pero al ver su actual estado, ella simplemente no se atrevía a hacerlo. Cuando observó la condición de Rem, no sintió nada más que arrepentimiento, era como si volviera al estado en el que se encontraba después del ataque a su aldea, pero peor. Al menos en aquel entonces ella hablaba con ella, le sonreía, ahora era como si fuera un cadáver andante. En las raras ocasiones en que su hermana hablaba, su voz era rígida, vacía y la conversación breve, realmente le rompía el corazón. Sin embargo, en realidad no podía decir que lo estuviera haciendo mucho mejor. Al perder a Subaru le dolía, no la habrían pillado ni muerta diciéndoselo a la cara antes, pero realmente se encariñó con él y, en cierto modo, lo consideraba algo parecido a un hermano pequeño. El hecho de que lo mataran, no por la naturaleza ni por un enemigo, sino por sus aliados, era terrible. Sin embargo, no la afectó por completo hasta que el propio Roswaal desapareció. Ella no era tonta, la mirada que él le dio antes le dio toda la información que necesitaba, su maestro corrió el mismo destino, se rindió por la culpa que cargaba, o porque perder al caballero solidificó la destrucción de sus planes. En su opinión, siempre lo vio como una mezcla de ambos. Pensar en ellos realmente le hizo sentir un sentimiento de pérdida y soledad que nunca antes había sentido. Intentó no hacerlo, pero a veces, por la noche, algunas lágrimas perdidas se escapaban de sus ojos. De vez en cuando se perdía en los rincones más profundos de su mente, deseaba no haber conocido nunca al chico de cabello negro, tal vez entonces, su maestro todavía estaría vivo, su hermana todavía sonreiría, tal vez no sentiría el vacío que sentía. Tenía en su corazón ahora. Cada vez que aparecían, ella casi siempre intentaba aplastarlos, si no fuera por Subaru, seguramente ya estarían muertos desde hace un tiempo, tener deseos tan oscuros es un insulto a lo que él trabajó y a lo que dio. Ellos cuando todavía estaba vivo.
Las responsabilidades y culpa por las consecuencias que dejó su partida recayeron únicamente en ellos, pero aún así, el sonido de los utensilios cayendo le hizo volver a la realidad. Parecía que Rem dejó caer algo. Cuando la miró, vio a su hermana en shock, luciendo como si se hubiera dado cuenta de algo. Ren, pero antes de que pudiera llamar completamente a su hermana de cabello azul, ya había salido corriendo de la habitación. Hizo una pausa, sorprendida por las acciones repentinas que su hermana había hecho de la nada, pero se dio cuenta de que había sentido algo importante y necesitaba estar ahí para ella. Y así, Ram persiguió a Ren, quien salió corriendo de la cocina inesperadamente. Como hacía tiempo que no veía tal emoción en ella, le tomó algo de tiempo reaccionar, lo que significa que para cuando salió de la cocina ya la había perdido. Entró en pánico, podía decir a través de su sinestesia que su hermana no estaba en problemas, pero en caso de angustia emocional, tenía que estar ahí para Rem en caso de que algo sucediera. Mirando a su alrededor, encontró a uno de sus compañeros de trabajo atónitos mirando las escaleras hacia el siguiente piso. Que era toda la información que necesitaba. Una vez que llegó al segundo piso, en realidad estaba perdida. Ren podría haber ido al tercer piso o simplemente seguir con este, comenzó a pensar pero fue interrumpida. Ram, ¿tu hermana está bien? Corrió al tercer piso presa del pánico, llamó Carol, preocupada por ambas hermanas. Desde que conoció a los nuevos residentes vio que todos tenían el mismo dolor que Reinhard y Felt, eso siempre la hizo querer ayudarlos, pero fue en vano. No estoy segura, muchas gracias. Carol San inclinándose, se dirigió al tercer piso corriendo, dejando a la solterona preguntándose qué podría haber desencadenado tal reacción de pánico en ellas. Para cuando llegó al mismo piso, que su hermana ya la vio correr a toda velocidad hacia ella con una amplia sonrisa, lo cual fue bastante sorprendente para ella, se perdió de ver las brillantes sonrisas que Ren mostraba, verlas una vez más le trajo una pequeña pero sonrisa alegre en el rostro de la criada de cabello rosado. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar algo sobre el motivo de tanta felicidad, Ren ya había comenzado a hablarle con voz apresurada. Nee-sama. Nee-sama. Reinhard-sama ha convocado una reunión, necesitamos notificar a los miembros del campamento rápidamente. Y justo cuando terminó, Ren desapareció casi instantáneamente en la búsqueda de algunos de los otros miembros del campamento. Ren, espera. Sus palabras no llegaron a nadie, ya que se quedó sola en el pasillo aún sin tener idea de cuál era la situación que había hecho tan feliz a su hermana, aunque había una cosa segura, es lindo verte sonreír una vez más. Rem Garfield Tinsel estaba entrenando fuera de la mansión Astrea, bueno, entrenamiento era la palabra equivocada, era más bien un calmante para la ira. Golpeando, aplastando, destruyendo los árboles en su camino, mantuvo esta destrucción salvaje bajo la apariencia de entrenamiento. Sin embargo, en el fondo sabía que solo estaba evitando el problema subyacente, sin embargo, no le importaba. Necesito hacerme más fuerte. Esas palabras resonaron en su cabeza. Necesito ser mejor. Los pensamientos que llenaban su mente cada día. No puedo volver a fallar. Le falló a la princesa, le falló a su hermana, le falló a Otto, le falló a Ram y Remy, lo peor de todo, le falló a su capitán. Un escudo que él mismo llamaba patético, ni siquiera podía proteger a una de las personas más importantes de su vida, era una vergüenza para su campamento anterior. Cualquier cosa que hiciera ahora nunca compensaría su desgracia. Todo este entrenamiento fue solo una lamentable fachada para engañar a los miembros del campamento y a él mismo, haciéndoles pensar que estaba haciendo algo productivo, que estaba tratando de mejorar, de superarse y volverse más fuerte. Sabía que nadie le creía, pero ¿cómo podrían hacerlo si ni siquiera él mismo podía? En su estupor, no había notado los gritos de la doncella de cabello azul. Garfield-san. Finalmente, la voz de Ren llegó a sus oídos, tomándolo por sorpresa. Ella lo había estado llamando por un tiempo. ¿Qué quieres? Respondió el adolescente molesto, hizo una leve mueca ante su propia voz, no le gustaba actuar así, pero no podía sentir nada más que frustración o enojo cada vez que alguien le hablaba. Reinhard-sama ha convocado a una reunión, por favor ven conmigo. Ahí estaba, él nunca tuvo nada en contra del campamento Fel ni de ninguno de sus miembros, especialmente no contra el Santo Espada, sin embargo no quería acercarse a ninguno de ellos.
Él simplemente, no podía. ¿Por qué debería importarme? Puedes tener tu estúpida reunión sin mí como siempre. Se mostró más agresivo de lo que pretendía, pero el sentimiento seguía ahí, no le importaban las reuniones sobre el campamento. Sin embargo, la expresión feliz de Rem no decayó ni siquiera ante la agresividad de Garfield, en todo caso parecía más emocionada y esperanzada que antes, lo que lo confundió terriblemente. Sabía exactamente qué decir para captar la atención del chico rubio y convencerlo de ir rápidamente con ella. Se trata de Subaru-kun. Con una suave sonrisa y un ligero sonrojo miró a Garfield con la esperanza de que él entendiera que la reunión sería positiva. Aún así, no pareció funcionar ya que el chico estaba atrapado en su mente. Esas palabras lo sacudieron hasta la médula. Hablar de Subaru siempre hacía que sus sentimientos de inutilidad y culpa se multiplicaran por 10, lo mismo podría decirse de la mayoría de las personas que anteriormente conocieron al caballero semielfo, pero si bien él era una culpa que casi todos los que lo conocieron cargaban, rara vez era criado. Todos llegaron al acuerdo silencioso pero colectivo de que el tema era una especie de tabú. Es por eso que las palabras de Rem inmediatamente empeoraron su estado de ánimo, no quería recordar cuánto la jodieron, eso ya lo sabían. No queda nada que discutir, fracasaron y ahora tuvieron que vivir con las consecuencias de sus acciones. Capitán. ¿Por qué? Porque tendríamos una reunión sobre ellos. Él ya está. Se detuvo cuando notó la brillante sonrisa de Rem. Desde que Ren despertó de su coma y vio lo que pasó con Subaru Natsuki, nunca la había visto sonreír, aunque ese hecho se aplicaba a la mayoría de los residentes. Para que ella sonriera de esa manera, algo positivo debía estar sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué carajo estás sonriendo? ¿Pasó algo bueno? Su voz tembló y empezó a tartamudear ligeramente. ¿Qué podría tener de positivo hablar del capitán ahora? Intentó devanarse los sesos en busca de respuestas, pero no encontró nada. Rem, al notar su actitud más dócil, se alegró de que Garfield la escuchara bastante rápido, aprovechó la oportunidad para sentir con entusiasmo: por favor, solo ven conmigo. Garfield definitivamente estaba reacio, pero cuando Rem comenzó a regresar a la mansión, liderando el camino con un entusiasmo que no había visto antes en ella, pensó que no tenía nada que perder. En una sala de reuniones, los miembros más destacados del campo Felt estaban sentados alrededor de una mesa circular, con Carol y Green parados al lado de cada lado respetuoso del candidato. Al observar las expresiones de todos, Felt respiró hondo y sonrió. Me imagino que la mayoría de ustedes estarán confundidos en cuanto a por qué hemos convocado una reunión ante esto. Casi todos los ocupantes actuales asintieron con la cabeza, algunos de ellos mostraron cierta confusión ante la alegría que ella mostraba, pero nadie se quejaría. Bueno, les traigo muy buenas noticias. Extendiendo sus brazos a los costados en un intento de hacer un gesto grandioso no muy diferente a los que Subaru solía hacer cuando estaba de buen humor. El tono y las acciones del candidato sorprendieron a la mayoría en la sala. Claramente había un ambiente positivo en la sala y los gestos exagerados hicieron que algunos levantaran las cejas. Garfield, sin embargo, no estaba de acuerdo, quería saber qué diablos implicaba este encuentro y si era algo importante o no para poder salir a entrenar. Sentir que hacer movimientos que le recordaban a su capitán no ayudaba a mejorar su estado de ánimo en lo más mínimo. ¿Qué diablos tiene que ver con el capitán? La impaciencia se apoderó de él, preguntó crudamente y sin ningún deseo de extender esto más de lo necesario. Ram abrió mucho los ojos cuando escuchó las palabras de Garfield. ¿Una reunión sobre Subaru? ¿De qué serviría eso? No necesitaban que les recordaran lo que le hicieron, eso todavía estaba claramente pesando en sus mentes. Pero ese no era el propósito de la reunión, ¿verdad? Recordó la forma en que Rem se comportó desde que se convocó la reunión. Si no fuera una buena noticia, seguiría actuando de la misma manera que antes. ¿Ve Subaru? Perdóneme Felt-sama, pero no veo por qué tendríamos que discutir algo más sobre el Ram. Se mantuvo profesional y se dirigió al candidato con el debido respeto, aún así se notaba la confusión en su voz. Sin embargo, se preguntó, ¿cuáles podrían ser las buenas noticias que involucran a Subaru ahora?
Es porque, Reinhard respondió por su dama, sus palabras se arrastraban mientras deseaba observar las expresiones confusas de todos los presentes antes de soltar la sorprendente noticia que seguramente haría que todos saltaran de alegría. Subaru Natsuki ha vuelto. Sus palabras fueron claras y seguras, lo suficientemente simples como para que todos las entendieran, pero mientras la sonrisa de la criada de cabello azul se iluminaba aún más, el resto de la habitación se llenó de un silencio insoportable. Todos todavía estaban procesando sus palabras. Reinhard prácticamente podía ver las ruedas girando en sus cabezas tratando de entender lo que decía. ¿Es esto una especie de broma de mal gusto? Garfield fue el primero en cortar el silencio, y no fue positivo. Golpeó la mesa con los puños y le gritó al Santo Espada con claro odio. Esto era lo que querían hacer. Briarse de ellos y ridiculizar a su capitán. Reinhard-sama, le pido que no tome a la ligera ese tema. Ram aún hablaba con profesionalismo, pero la hostilidad de su voz fue claramente escuchada por todos. Pensó mejor en el caballero pelirrojo que en burlarse de su dolor. Reinhard por su parte entró en pánico ante sus reacciones, no esperaba tal hostilidad por parte de ellos, parece que en su excitación no tomó en cuenta lo imposible y posiblemente ofensivo que podía ser tal afirmación, no le creyeron. Nee-sama, Garfield-san. Reinhard-sama no miente. Subaru ha vuelto. Afortunadamente, Rem acudió al rescate del Santo Espada antes de que pudiera arruinar la situación más de lo que ya lo había hecho. Lo vi con mis propios ojos. ¿Es eso cierto, Feld-sama? Ram quería una confirmación final por parte del candidato. Quería creerle a su hermana, pero tal declaración le resultaba simplemente inconcebible. ¿Sí? Es todo cierto. Reinhard lo encontró durante su patrulla en la capital y lo trajo aquí para quedarse con nosotros. De hecho, actualmente está durmiendo en la habitación de al lado. El nerviosismo de Feld se había disipado y habló con más confianza. Afortunadamente él no escaló lo suficiente como para causar ningún problema. Ella se estaba poniendo bastante ansiosa ante la perspectiva. Justo cuando terminó su frase, Garfield se sentó y corrió hacia la puerta en un intento desesperado de ver a su capitán por sí mismo. Desafortunadamente para él, Reinhard bloqueó la puerta con su cuerpo. Fuera de mi camino. Necesito ver a mi capitán. Gruñó golpeando y arañando al Santo Espada en un intento inútil de dominarlo. Por supuesto, Reinhard no se vio afectado ni se movió. Entiendo tu entusiasmo, Garfield, sin embargo, hay información crucial que todos necesitan saber antes de que podamos permitirte ir a verlo. Sin esfuerzo, sacó al furioso Garfield de encima y lo colocó en su asiento con una sonrisa. ¿Y qué es eso? Preguntó Ram, todavía escéptico e incrédulo ante toda la situación. Quizás finalmente todos habían roto. Ah, la cosa es, Subaru no nos recuerda en absoluto. Feld se resistía a decir eso, sabía que los hechos de la situación los lastimarían tanto como a ella y a Reinhard. Una vez que sus palabras llegaron a oídos de Ren, ella abrió los ojos como platos. Ella no sabía que ese era el caso, pero realmente pensó que quienquiera que trajera a Subaru de regreso les daría vía libre por lo que hicieron. Se merecían cualquier castigo que se les presentara y este era muy apropiado para ellos. El único lado positivo para ella era que al menos Subaru no tendría que recordar todas las cosas horribles que sus supuestos amigos le hicieron, bueno, al menos no personalmente, tendría que aprender lo que le pasó antes o después. ¿Qué estás diciendo? Fue triste escuchar el patético gemido de Garfield. La discrepancia entre su enojo anterior y el actual fue desalentador para los ocupantes de la sala de reuniones, pero aún más para las hermanas Oni. Por lo que hemos deducido al hablar con él, parece ser Subaru desde la primera vez que lo conocía en la capital, que por lo que tengo entendido, debería coincidir con cuando Emilia-sama también lo conoció. Reinhard respiró levemente antes de continuar. Cuando se le preguntó, no me reconoció ni a mí ni a Emilia-sama, ni estaba familiarizado con el culto a las brujas. No solo eso, sino que tiene 17 años otra vez. Y una vez más, la explicación del Santo de la Espada dejó la habitación sin palabras. Lo que estaba insinuando era que no solo Subaru Natsuki había resucitado de entre los muertos, sino que también era más joven.
Las únicas explicaciones lógicas serían una forma de envejecimiento o viaje en el tiempo, pero ninguna de las dos debería ser posible. Un envejecimiento hasta tal punto es inaudito y el viaje en el tiempo en sí es simplemente imposible, ni siquiera la propia bruja de la envidia ostentaba tal poder. ¿Cómo es eso posible? Subaru fue enterrado en el bosque de Elior, y dudo mucho que Emilia-sama y Beatrice-sama permitieran que alguien se acercara a él. Ram expresó sus pensamientos. Si bien Emilia y Beatrice no estaban cerca del nivel de Reinhard, definitivamente eran una fuerza a tener en cuenta y, a menos que un arzobispo del culto de brujas o alguien de ese nivel fuera en contra de ellas, estaba segura de que no perderían. Sin embargo, eso planteó una posibilidad aterradora. Había oído hablar de que tanto la Santa Espada anterior, Teresia Van Astrea, como el guerrero Boyachian, Kurgan, habían reanimado sus cadáveres para luchar por el culto de las brujas. ¿Y si este fuera el caso de Subaru? Si bien todos sabían que era extremadamente débil físicamente, cuando no actuaba como un payaso, era extremadamente inteligente y astuto. Si estaba luchando con el culto de las brujas, podría ser posible que fuera reanimado para atacar a los más cercanos a él y, como resultado, eliminar algunas de las mayores amenazas restantes al culto. Esa era una posibilidad realmente horrible para ella. Si ni siquiera ese gato sanador pudo traerlo de vuelta, entonces ¿cómo podría estar aquí ahora y más joven? ¿Estás seguro de que no estás perdiendo la cabeza, Astrea? El viejo Ron finalmente decidió hablar, lo que provocó que Fel le diera un codazo por sus palabras. Yo también vi a Subaru. Y seguro que no me voy a volver loco, viejo. Un poco enojada por la insinuación que el candidato de cabello dorado le gritó a Ron. Claro, pensó que Reinhard también se estaba volviendo loco por un momento, pero tanto ella como Ren ya habían confirmado su historia. ¿Podría el culto de las brujas estar involucrado en esto? Ram expresó sus preocupaciones en voz alta, lo que tomó al santo de la espada por sorpresa. Si su expresión de sorpresa y su posterior ceño fruncido eran algo a tener en cuenta. No creo que ese sea el caso. Nee-sama. Ren todavía estaba lidiando con las implicaciones de que Subaru no los recordara, pero las posibles dudas que podrían formarse si pensaban que Subaru era parte del culto a las brujas nuevamente eran increíblemente alarmantes. Para ella. ¿Por qué dices eso, Ren? Ram confiaba en su hermana más que en nada en el mundo, así que si tenía alguna respuesta que no fuera Subaru-kun nunca haría tal cosa. Entonces le encantaría escucharlos. Por otra parte, saltar a suposiciones y equivocarse como la última vez sería el peor de los casos. No podían volver a equivocarse y tenían que tratar la situación con delicadeza. Subaru-kun siempre ha tenido el olor de la bruja persistente en él, a veces aumentaba de la nada y parecía estar acumulándose, pero ahora, es casi imperceptible. Si fue manipulado de alguna manera por esos repugnantes animales, entonces su olor ya habría aumentado mucho más. Nunca descubrieron por qué exactamente Subaru tenía ese olor. Ren siempre imaginó que tenía que ver con algún tipo de maldición que le habían impuesto, pero no importaba cuántas veces le preguntaran, él siempre evitó la pregunta. No me importa cómo regresó. Solo déjame verlos. El chico rubio estaba cansado de permanecer en silencio en su asiento. Si su capitán había regresado, entonces quería verlo de inmediato, no había necesidad de especular. Por razones, su capitán siempre fue especial, probablemente simplemente venció a la muerte y regresó como el tipo rudo que era. Podemos ir a verlo, pero por favor mantente lo más silencioso que puedas. Mientras Subaru está en un sueño profundo, los ruidos fuertes aún podrían despertarlo. Dicho esto, Reinhard los dio a sentir uno por uno. Con su confirmación comenzó a liderar el camino. Finalmente, estaban frente a la puerta que albergaba al Subaru dormido. Reinhard pudo ver que la mayoría estaban bastante nerviosos detrás de él y no quería extender más su ansiedad, así que finalmente abrió la puerta y entró a la habitación. Rodearon su cama. Garfield dejó caer unas cuantas lágrimas perdidas de sus ojos, mientras caía de rodillas con una pequeña pero notoria sonrisa. Subaru realmente había regresado, dormido por ahora, pero su capitán en realidad regresó por ellos. No pudo evitar sentirse emocionado.
Ram, simplemente estaba en shock, en realidad no mintieron, no podía creer lo que veía, sentía como si estuviera a punto de llorar, no es que lo haría frente a toda esta gente, él no se lo permitía, pero el sentimiento estaba ahí, su hermano pequeño estaba vivo. Rem estaba increíblemente feliz de que su héroe hubiera regresado, con algunas salvedades, pero estaba vivo y bien y eso era lo más importante para ella. Cómo extrañaba su adorable y lindo rostro dormido que podía observar durante horas. Muy bien, ahora que estamos aquí, hay una condición, necesito que todos la sigan, sin excepción. Viendo que todos estaban sacando sus respuestas emocionales de sus sistemas, pensó que ahora sería el mejor momento para abandonar su propuesta. ¿Y qué es eso, Reinhard Sanma? Preguntó Ram, sacada de sus pensamientos por las palabras del Santo de la Espada. Actúa como si nunca hubieras conocido a Subaru cuando interactúes con él. Dejó caer el agua fría rápidamente, no quería que se presentara ninguna confusión como antes. Jaja, ¿por qué? Garfield le gritó al Santo Espada, en un tono bajo para no despertar a su capitán, por supuesto, enfurecido como si hubiera dicho algo absurdo. Si se da cuenta de que lo conocemos, podría sospechar de nosotros. Si sospecha, comenzará a investigar y podría descubrir su pasado, entonces, podría dejarnos. Ya hablé de esto con Feldsama y ella estuvo de acuerdo en que este era el mejor curso de acción. Esperaba que esa respuesta fuera honesta. Afortunadamente Garfield al menos fue lo suficientemente consciente como para no gritar lo suficientemente fuerte como para despertar a Subaru. Entonces, ¿qué? Necesitamos mentirle a Subaru-kun. Rem en realidad estaba disgustado por su propuesta, todas las cosas que Subaru hizo por ellos, y no solo lo mataron, sino que ahora que ha regresado, quieren engañarlo. Si queremos que se quede entonces sí, respondió Feld por Reinhard, este era el momento de la verdad, tenían que convencerlos de seguir adelante con su plan, tanto ella como Reinhard lo habían decidido, y no iban a echarse atrás ahora. Eso está mal. Incluso si su maestro le ordenara hacerlo, no podría mentirle de esa manera. Subaru merecía algo mejor que eso. No, tal vez sea mejor para él permanecer en la feliz ignorancia. Ram pensó en la propuesta y mientras reflexionaba sobre ella la encontró agradable. ¿Por qué dices eso, Nee-sama? ¿Por qué estaban todos tan dispuestos a mentirle? No eran sus amigos. Incluso su hermana estaba de acuerdo con ellos. Hermana, imagina conocer gente que ya te conoce y a la que no reconoces, y luego darte cuenta de que fuiste herida por esas mismas personas en el pasado, ¿no sería horrible? Especialmente para Subaru, es mejor para él no hacerlo. Saber y quedarse con nosotros que poner ese miedo y paranoia en él. Si bien a ella tampoco le gustaba mentirle a Subaru, cuando pensó las cosas desde su perspectiva, Ram no pudo evitar sentir que no saber lo que le pasó sería una bendición. Pero, aún así, no quiero engañarlo. Encontró algo de lógica en el argumento de su hermana, todavía no podía seguir adelante, simplemente no estaba bien. Es necesario, Subaru tiene tendencia a atraer problemas, si dejara este lugar quién sabe qué podría pasarle. Ahora mismo, tenemos la oportunidad de protegerlo de los peligros de este mundo. Reinhard seguía empujándola con hechos, era un hecho que nadie podía negar, que Subaru era un imán para los problemas, solo necesitaba apelar a la protección de Rem hacia él y ella estaría de acuerdo. Bien, no me gusta esto, pero mientras mi capitán se quede, seguiré el juego. Garfield habló a regañadientes, al escuchar sus argumentos pudo ver que no decirle nada a su capitán probablemente sería el mejor curso de acción. Garfield-kun. Realmente iban a tener que mentirle. Tenía que haber una mejor manera de manejar esto, ¿verdad? Gracias por entender, Garfield. Reinhard sonrió. Genial, genial. Todos están de acuerdo excepto Rem. Las cosas estaban encajando, aunque la doncella de cabello azul era un hueso más difícil de romper de lo que inicialmente pensó. Entiendo lo que dices, Rem. Yo tampoco quiero mentirle a mi capitán. Pero es mejor así. Él se quedará aquí con nosotros. Estará a salvo. Sus sentimientos de abandono se estaban filtrando en sus palabras, no quería que su capitán lo abandonara nuevamente, no podría lidiar con eso. Realmente no creo que mentirle al niño sea la mejor idea, pero confío en Feld, así que si ella dice que es la mejor decisión, ¿quién soy yo para no estar de acuerdo?
La confianza de Rom estaba en su nieta, ella es más inteligente de lo que parece, ¿quién no puede decir que sabe algo que él no? Rem se tomó un momento para pensar en ello, podía reconocer que eran la mejor oportunidad para Subaru de tener seguridad y protección, sería escandaloso decir que estaría más seguro en cualquier otro lugar que no fuera la casa del Santo de la Espada, y aún así, su decisión seguía siendo la misma. No quiero mentirle a Subaru-kun, no es justo para él ni para lo que ha hecho por nosotros. Su tono era firme, no quería moverse de su posición, tenía que haber una mejor manera de hacer esto que mentir. Reinhardt comenzó a entrar en pánico ante sus palabras, asumió erróneamente que ella sería la más dispuesta y fácil de convencer por el apego que había mostrado anteriormente y lo afectada que estaba por su fallecimiento, se equivocó. Las cosas podrían salir mal aquí. No puede permitir que ella convenza a los demás de que lo dejen ir. Quizás podrían llegar a un acuerdo. ¿Qué tal esto entonces, Rem? Esta era su última obra, necesitaba que esto funcionara, podía decir que ella al menos estaba considerando sus palabras, así que tal vez, la criada de cabello azul lo miró fijamente a los ojos, indicándole que continuara con su propuesta. Actúa como si no lo hubieras conocido durante al menos 2 semanas, si después de esas semanas todavía quieres decirle la verdad, entonces, que así sea. Le esperaba a Odd que esto funcionara lo suficiente como para convencerla de aceptar. Con ellos. Rem consideró la idea que le propuso su maestro. Le permitiría estar con su héroe durante 14 días y aún así poder ser sincera con él, todavía estaba mal en su mente, pero si era solo algo temporal, entonces podría darse un capricho un poco, ¿verdad? Solo 2 semanas, ¿correcto? Pidió una vez más para confirmarse a sí misma que era solo temporal. Solo 2 semanas. Reinhardt no lo demostró, pero por dentro estaba celebrando. ¡Excelente! Ella estuvo de acuerdo. Genial, se comunicó con ella. Sin embargo, al menos por ahora, eso no significa que estemos a salvo, aunque creo y espero que ella cambie de opinión dentro de 2 semanas. Si interactuar con Subaru no es suficiente para ella, entonces, tendré que usar la protección divina del cambio de mente. Un poder que había sellado después de cometer otro de sus muchos errores, desde el momento en que su padre aún no se había dado cuenta del monstruo que era su hijo. Había prometido no volver a usar ese poder nunca más, pero en esta situación, ¿no ayudaría a Subaru? Si se rompiera una promesa por el bienestar de su amigo, entonces estaría bien, ¿verdad? Estaba seguro de que Rem se daría cuenta y entendería que dejar el pasado fuera el pasado, por lo que no había necesidad de preocuparse por usarlo. E incluso si llegara a ser así, beneficiaba a todos mantener a Subaru cerca. Rem probablemente solo estaba siendo sentimental y hablaba antes de pensar, así que no hay necesidad de preocuparse. Es solo una precaución para que ella no cometa un error, y si llega a la respuesta equivocada, él simplemente la arreglará y todo estará bien. Su sonrisa se amplió mientras miraba a todos en la sala, satisfecho de que todos aceptaran proteger a Subaru. Tal vez no pueda ser perdonado, pero puedo expiar. Todos pueden. Y todos seremos felices. Solo tenemos que dejar que los errores del pasado se olviden en el pasado. Ni Grim ni Carol hablaron durante ninguna discusión, nunca conocieron personalmente a Natsuki Subaru, todo lo que sabían es que él era considerado un héroe que mató a las 2 grandes bestias, incluido el que mató a Teresia, lo que hizo que Carol tuviera un respeto extremo por Chico. Aún así, aunque sabían cuánto afectaba su muerte a las personas cercanas a él, la forma en que actuaban todos les hacía sentir mal. Si bien la mayoría estaba encantada con el regreso del pelinegro, algunos no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrer sus espinas. Hasta aquí la historia original de Obviously, los siguientes caps son de Continuer 123.